Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer, como les decía antes de irnos a publicidad, hablando de las relaciones humanas. Aunque no va a ser relaciones humanas así en general, porque Simón Cano, nuestro filósofo de cabecera, ha decidido que lo va a centrar más bien en las relaciones sentimentales, ¿no? Simón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, realmente el concepto que se emplea en sociología, que es el de relación pura, que es el que propone Anthony Giddens en su libro La intimidad en las sociedades modernas, realmente nos permite permear todo tipo de relaciones, ya sean sentimentales, ya sean aquellas en las que tenemos la pretensión de aumentar su duración. Entonces, en el caso de la relación pura, que es el concepto que se maneja aquí, hay, digamos, tres rasgos distintivos que nos sirven un poco para entenderlo, ¿no? Realmente, el primero es que es un tipo de situación social en la cual las partes se asocian de manera propia, es decir, cada uno voluntariamente accede a participar de esta relación. El segundo realmente es que las partes aceptan la deriva de este tipo de asociación, es decir, aceptan las consecuencias que pueden derivar de ella. ¿Podríamos decir que ahí entraría una relación abierta, por ejemplo? Por ejemplo. Es decir, ellos son capaces de presentificar los límites de esa relación, de ese tipo de relación, ¿no? Y por último, realmente este es uno de los aspectos más interesantes, es que este tipo de relaciones realmente pueden acabar en cualquier momento. Es decir, que lo que ocurre es que su durabilidad depende de la satisfacción que este vínculo le suponga a cada una de las partes. Y cada una de ellas puede acabar con el vínculo de manera voluntaria en cualquier momento. Yo también he sido de las de estaré contigo mientras esté bien, cuando esté, perdón, cuando esté mal, se acabó. He sido de las de imponer esa condición al principio. Claro, es que realmente para este sociólogo hay un cambio de paradigma en la entrada de la modernidad, en la que hay ciertos lazos que están legitimados por las instituciones, como pueden ser el matrimonio. Sin embargo, con la entrada de nuevos cambios, como por ejemplo el divorcio, se abren nuevos terrenos realmente inexplorados para ciertas personas y que realmente implican una serie de cambios que, según él, por ejemplo, es adentrarte en un nuevo territorio sin un mapa geográfico. Realmente tú ahí estás intentando reconfigurar tu yo, es decir, lo estás intentando poner en común en referencia con tu identidad, y realmente lo que haces es enfrentarte constantemente a los varapalos y obstáculos que puede suponer una nueva narrativa de vida. Por ejemplo, él pone el ejemplo de dos mujeres que se divorcian, bueno, en el caso una enviuda y la otra se divorcia, pero realmente ambas empiezan el vínculo con el marido como una especie de ruptura con la dependencia de la familia. Sin embargo, esa dependencia ahora está, vamos a decir, unida con la del nuevo marido. Entonces, en el momento en el que el marido, por ejemplo, se divorcia o fallece realmente, la mujer en este caso vuelve otra vez a esa situación de dependencia, ya sea de la familia o incluso de si la familia no la quiere apoyar, se encuentra completamente sola. Entonces, en muchos casos el matrimonio se ha presentado, cuando se han abierto estos terrenos novedosos de la modernidad, como una trampa realmente. A mí cuando has dicho lo de relación pura me he quedado flaseada, dicho. Pero si relación pura solo debe de ser la de la madre con su bebé. Claro, es que fíjate que la noción de pura, es decir, cuando se habla de concepto puro en sociología, se intenta hablar de un concepto neutro que de alguna manera permita permear todas las posibilidades que se abren cuando se habla de una relación, ¿no? Es decir, un equilibrio, ¿no? Exactamente, es algo que realmente cualquier tipo de relación puede referir a ello, ¿no? O sea, es pura en ese sentido. Y por lo tanto también ideal, ¿no? Es decir, que es muy complicado también que se pueda universalizar una noción como la de relación, ¿no? Pero en las relaciones hay un demonio que te habla aquí, que se te planta aquí sentado con el tridente y te dice: no te va a salir bien, no te va a salir bien, te va a ser infiel, no va a cumplir tus expectativas. Y estamos ahí hablando de una crisis de seguridad en la relación. Sí, hay un concepto que trata este autor que es el de inseguridad ontológica, que alguna vez hemos hablado de él cuando hemos hablado del riesgo, del azar. Entonces realmente esta inseguridad que parece que emerge en una relación puede tener muchos motivos. Para él, sobre todo, es este cambio que acontece en la modernidad y que de alguna manera, al saber que estas relaciones pueden acabar en cualquier momento, nos exige que la otra persona nos dé ciertas garantías de que eso va a durar. Es decir, de que la durabilidad de la relación necesita realmente de una serie de prerrogativas y que probablemente esta persona tenga que estar demostrándonos constantemente por qué quiere seguir con nosotros. Entonces realmente aquí se presenta un problema, y es que se pueden abordar las relaciones con una especie de hipocondría emocional, en la cual uno pues empieza a situar los escenarios que pueden acontecer, entre ellos pues la ruptura, entre ellos la necesidad realmente de no ilusionarse demasiado con la perdurabilidad del vínculo. Ya está contratada. Simón llega la primavera y la mosca de la tele regresa. Sí, es peculiar. Fíjate que la mosca, por ejemplo, podría en este caso significar una especie de retorno. Es decir, por ejemplo, hablaba Giddens realmente de que las relaciones antiguas que tenemos, como esta con la mosca o con cualquier persona realmente,
reaparece en forma de residuo, puede quedarse con nosotros y esas inseguridades que afloran con otra persona pues pueden resignificarse a partir de lo que esta otra por qué nos acompaña esta inseguridad, ¿no? Entonces realmente esta inseguridad de qué puede pasar con la otra persona puede tornar en una especie de lo que Giddens llama, por ejemplo, un intento de voluntad de dominio, ¿no? Es decir, por ejemplo, cita una novela que se llama Before She Knew Me, es decir, antes de que me conociera, que cuenta la historia de un hombre que conoce a una mujer, ¿no? Y él empieza a juzgarla pues porque ella había tenido otros amantes antes de él y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente aquí hay una voluntad de dominio que choca porque mis ideales no son compatibles con los de ella, ¿no? Conozco gente de esa, que lo sepas. Claro, ¿no? Esto realmente es muy habitual y es una novela que se escribió en los años 40-50, es decir, que es algo tan actual que casi parece atemporal para nosotros los occidentales. Que no hemos evolucionado. No, bueno, es que hablar de condición humana es un poco tramposo porque hay que generalizar demasiado, pero realmente cuando vemos que las relaciones en las cuales nos embarcamos presentan estos niveles de inseguridad o simplemente suscitan demasiadas dudas con respecto a su porvenir, realmente ahí es cuando afloran este tipo de miedos, que realmente ya uno puede pensar que son fruto de la modernidad, como plantea Anthony Giddens, o que realmente son connaturales a nosotros, ¿no? E instintivos, pero realmente sí que parece que el individuo necesita como ciertas dosis de confianza y ciertas dosis de seguridad para poder avanzar en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, él recurre, Anthony Giddens, a una serie de estadísticas y entrevistas que se hicieron en los 80 sobre mujeres lesbianas, ¿no? Es decir, realmente, por ejemplo, la homosexualidad o el lesbianismo siempre se ha presentado como un camino nuevo que ha empezado a legitimarse hasta más o menos recientemente, ¿no? Entonces, realmente, muchas de las mujeres lesbianas entrevistadas dicen que para ellas era muy complicado mantener una relación estable porque realmente no tenían referentes de una relación estable dentro del lesbianismo, ¿no? Entonces, para ellas realmente era muy complicado, sin referentes, empezar a trazar un nuevo camino. Es decir, de cómo comportarse en sociedad, por ejemplo, porque iban a estar ante la atenta mirada de la sociedad que las iba a criticar, ¿no? Y a no entender su relación, y que ellas a lo mejor no sabían comportarse porque no habían visto cómo comportarse a otras parejas. Claro, es que, digamos, es precisamente esto de moverte en un mapa donde realmente no tienes referencias cartográficas. De hecho, en antropología, por ejemplo, cuando se estudia esto de la coyuntura vital, uno de los grandes problemas realmente es cuando alguien no tiene referencias para avanzar con respecto a una nueva forma de vida. Es decir, por ejemplo, pensemos en tipos de parejas que a lo mejor antes no existían, ¿no? Realmente no tienen la seguridad que les puede conferir una gran historia detrás de ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, precisamente, esa inseguridad, ¿cómo se rompe? Pues, por ejemplo, como diría Nietzsche, precisamente lanzándose a crear nuevos modos de vida, intentando fundar y legitimar nuevos tipos de relación que antes no estaban fundados, ¿no? Es decir, el constante dirigirse a el emerger de la vida es lo que realmente permite crear nuevas formas de vida y, de alguna manera, darles esa seguridad. O sea, realmente el problema de la inseguridad radica en que no hay referencias suficientes para confiar realmente en un modelo de vida, ¿no? Pero estamos hablando de inseguridades en las relaciones, tanto en las homosexuales como en las heterosexuales, y eso depende de la persona, de que sea una persona insegura, ¿no? O sea, que si es insegura en las relaciones sentimentales o en las relaciones humanas, también va a ser insegura en otros campos de su vida, ¿no? Sí, fíjate que esto tiene mucho que ver con el carácter de la codependencia que puede existir en una relación, ¿no? Es un concepto que se ha tratado mucho en la literatura terapéutica, pero fíjate que la codependencia realmente viene del vocabulario de la drogadicción. Es decir, hay una persona que es la capacitante, ¿no? Que es la que permite que este vínculo se dé, ¿no? Y realmente una persona que es codependiente, según esta literatura, más o menos en términos generales, es alguien que necesita atender constantemente a las necesidades de otra persona, y esas necesidades de la otra persona constituyen su identidad. Ajá. Es decir, la persona codependiente necesita una seguridad constante que solamente le aporta pues, un tipo de relación con un sujeto, con un objeto, ¿no? Entonces, realmente el problema es que la inseguridad se puede tornar o puede venir de esa codependencia. Entonces, en ese momento se convierte en un círculo vicioso en el que las necesidades del otro componen las mías y realmente solamente estoy seguro de mí mismo o segura de mí misma en función de cómo estoy con la otra persona, ¿no? Si estoy bien, si está bien, yo estoy bien. Y realmente esto es una pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso que lo que al final acaba provocando es que esa inseguridad ontológica sea creciente, ¿no? Igual que lo que nos has dicho antes, de que mucha gente se pone en los diferentes escenarios de la crisis ya de esa pareja con la que posiblemente igual hasta acaba de empezar,
y empieza a poner la tirita antes de tener la herida. Por lo tanto, yo entiendo que es una relación bastante tóxica la que esa persona está generando ya directamente por ese miedo a perder a esa pareja. Sí, porque al fin y al cabo también es cierto, por ejemplo, que... Además, no te puedes comportar al final como eres tú mismo, porque empiezas con esas inseguridades y te conviertes en otra persona. Exactamente, ¿no? Ese es el gran problema, que realmente uno no tiene una experiencia genuina de la relación, ¿no? Sino que ya está motivada por una serie de prejuicios anteriores. Por ejemplo, fíjate que esto lo hemos comentado alguna vez y lo comenta también Giddens en el libro. En estos estudios que se hizo a mujeres adolescentes en Estados Unidos, muchas de ellas decían que habían llegado a los 20 años ya habiendo puesto en entredicho el ideal de amor romántico de la gran pareja que va a durar para siempre, ¿no? Es decir, ya habían llegado a los 20 años y muchas de sus parejas, pues claramente al tener varias ya has demostrado que no es para toda la vida, ¿no? Entonces, realmente el enfrentarte un poco a la realidad de que probablemente la primera pareja no sea la definitiva, en cierta manera también te prepara y te hace entender un poco que las relaciones humanas, como hoy en día se suele decir, son un poco fluidas, ¿no? En este sentido, el saber que van a durar o que no van a durar es un tipo de incertidumbre que es inherente a la vida. Cuando tú realmente te estás acercando a una persona y estás disponiendo una relación con ella, realmente el que vaya a acabar o no es sobre todo un horizonte ontológico, es decir, es el límite al cual tú te intentas sujetar, pero realmente el que vaya a acabar o no depende sobre todo de las expectativas. Entonces realmente si algo choca con lo que tú ya tienes presentificado, realmente se plantea como problemático, pero si realmente tú eso no lo tienes en cuenta, es decir, si te dejas llevar ante una relación con obviamente sus límites, no tendrías por qué tener problemas. De todas maneras, la gente que da consejos sobre amor y sobre relaciones, es que es una cosa tan particular y tan complicada de universalizar, que realmente cualquiera que dé consejos sobre el amor y que no lleve 200 años muerto y que sea uno de los grandes poetas, realmente plantea que la experiencia del amor solamente se puede universalizar cuando se habla de dolor. O sea, la belleza del amor realmente tal y como la pintan, los filósofos no la van a hacer más bonita porque la van a hablar en términos de razones para la acción, de si el amor es irracional, racional, de si responde a la normatividad o a la ética, ¿no? Entonces... O sea, sería más bonito Shakespeare, ¿no? Sí, sería más... Y eso que tampoco es... Es sobre todo catártico en el nivel pasional. Sí, sí, ¿no? por eso, como has dicho que 200 años muertos, pues digo... Sí, de hecho yo estaba pensando en Shakespeare, pero fíjate, ya nos hemos entendido. Simón, también hablando de esta ilusión que tenemos o de esta imagen bucólica e irreal de lo que es el amor o lo que es estar en pareja, hace unas cuantas décadas, allá por los 90, una estadounidense hizo un estudio, ¿no?, de romance por búsqueda. Sí, efectivamente, el romance por búsqueda, que es esta tendencia que tienen las personas a realmente a narrativizar, es decir, a justificar o a intentar racionalizar su experiencia como una serie de, vamos a decir, parejas anteriores a una gran pauta, que puede ser como la pareja definitiva, que componen un poco nuestro existir y nuestro devenir amoroso. Entonces realmente entendemos, realmente esto del romance por búsqueda es una manera de entender que cada uno de nuestros encuentros, vamos a decir, íntimos con diferentes personas, lo que hacen realmente es acercarnos más al encuentro definitivo, que es el que supone que va a fundar nuestra pareja de por vida, ¿no? Entonces realmente es una manera de entender ese devenir de una manera mucho más cierta, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de la verdad, este tipo de narrativa nos permite entender realmente que después de una serie de, no vamos a decir fracasos, ¿no?, pero de, vamos a decir, momentos fortuitos que realmente no han construido nada nuevo a partir de ellos mismos, después de todo eso va a venir algo, ¿no? Es una especie como de providencia parejil, si lo queremos llamar así, que nos asegura que después de un tránsito emocional y afectivo más o menos asiduo, después de eso va a existir algo que realmente nos va a permitir explorar la pareja en su total definitud, ¿no? Bueno, pues como decía Simón, porque hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, quien dé consejos de pareja ha tenido que pasar por muchas parejas y ni aún así puede dar en el clavo con esa pareja, a no ser que sean especialistas que traten estos temas, como psicólogos especialistas en terapia de pareja, por ejemplo. Por ejemplo, y ni eso, ¿no? Claro, es que la relación humana es muy compleja, pero fíjate que con los relatos de personas que han experimentado diferentes tipos de situaciones, el trabajo de campo en antropología, por ejemplo, sí que puedes encontrar como una gran complejidad y particularidad en todos sus relatos, y eso te puede hacer entender un poco más cómo es el mundo y cómo eres tú también, tú mismo.
Bueno, pues como es tan difícil conocerse a uno mismo, imagínate como para conocer a la pareja. Exactamente. Lo que sí tenemos muy seguro, y no es una providencia, es que Simón estará aquí el próximo lunes, ¿no, Simón? Uf, menos mal. Gracias. Si el escenario sigue de normal, ¿no? Y no pasa nada extraordinario, estarás el lunes con nosotros. Yo voy a seguir inseguro, pero Yo muchas también gracias. estoy insegura.